Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo acerca del estudio que estamos haciendo sobre la mujer y el ministerio de la mujer en la Iglesia. Estamos ya en el episodio número 4. Los dos anteriores nos enfocamos muy detalladamente en 1 Corintios 14, 34 al 35, haciendo un análisis textual, exegético profundo, junto también con análisis contextual, donde vimos pues muchos tipos de interpretaciones y posibilidades del texto y como la conclusión más lógica, según las mismas palabras de Pablo, es que estemos ante un texto descriptivo de algo que ocurría específicamente en la iglesia de Corinto. A pesar de esto, dijimos también que, bueno, que existían un par de hipótesis bastante interesantes que es necesario abordar. Esto no implica que estas hipótesis las aboguemos, sino que las exponemos para que veáis qué es lo que el mundo académico también pone encima de la mesa a la hora de traer diferentes tipos de hipótesis, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es ver dos, la hipótesis del citado y la hipótesis de la interpolación. Vamos a empezar con la primera, con la hipótesis del citado. Y bueno, bajo este tipo de interpretación, esta sección de 1 Corintios 14, 33 al 38, va un poquito más atrás. Lo que Pablo está haciendo aquí es citar una posición que tienen algunos de los de Corinto para así refutarlos. Uno de los proponentes de esta línea de pensamiento es Kirk McGregor, que es profesor de religión y filosofía en el McPherson College en Kansas. Y bueno, la interpretación de la hipótesis es la siguiente, y es básicamente que en esta sección primera de 1 Corintios 14, 33 al 37, lo que vamos a ver son dos partes. La primera sería una cita que Pablo está diciendo a los de Corinto y la segunda sería la refutación de la cita. Vamos a verlo aquí en pantalla. Como podéis ver, empezaría a partir del versículo 33b, que es cuando dice, como en todas las iglesias de los santos, esta posición o algunos de esta posición pues abogarían por una coma ahí, no todos, pero abogarían por una coma. Dice, pues, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Así que esta posición, esta hipótesis del citado, dice o expone que este es el posible argumento que algunos de la iglesia de Corinto tenían. Y ante esto, Pablo les responde y les refuta diciendo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que ante el argumento que Pablo citaría bajo esta hipótesis de la gente de Corinto, él le responde diciendo que la palabra de Dios no ha salido de ellos. Así que esto sería la base inicial de este tipo de hipótesis. Y claro, para afianzar esta línea de pensamiento se va a proponer dos argumentos que inducirían a pensar que Pablo está haciendo una alusión a la posición de algunos varones, específicamente de Corinto. La primera está basada en cómo Pablo se dirige solamente a un grupo de hombres, que ya veremos después, y la segunda está centrada en otros lugares en la misma carta de Corintios, donde Pablo utiliza este tipo de cita refutación que también vamos a ver, es muy interesante. Entonces vamos a empezar viendo cómo Pablo se dirige a hombres, o este es el argumento de esta hipótesis del citado, específicamente el de MacGregor. Y esto se basa en el adverbio en español solo que veis en pantalla, que en griego se trata de la palabra nomos, el lema nomos, que se trata de un adjetivo en griego, ¿no? Y que implica el mismo significado que en español para cuantificar oraciones o sintagmas. Y está declinado en plural masculino, nomous, como podéis ver ahí en pantalla. Y como expresa MacGregor, la traducción es mía, los complementarios suelen sostener que en el versículo 36 Pablo reprende a las mujeres porque, al tratar de dominar los servicios de adoración, actúan como si solo ellas hubieran recibido una palabra de Dios. Pero esta interpretación es gramaticalmente imposible. Como lengua flexiva, el género de los adjetivos griegos debe concordar con el género de las palabras modificadas. Por lo tanto, si Pablo hubiera tenido la intención de dirigir el versículo 23 a las mujeres en particular, habría usado el plural femenino monas, mujeres solamente, pero en lugar de esto Pablo emplea el plural masculino monous, que puede traducirse como solo hombres o solo personas, porque el plural masculino se refiere a grupos de hombres y de mujeres. Esto es interesante. Bajo esta premisa, el significado del adjetivo en griego monous pertenece a la categoría de hombres solamente al exponer el contraste entre las mujeres en los versículos 33b, como hemos visto antes, y el 35, y estos hombres a los que ahora se dirige en manera de reprimenda. El argumento prosigue con que el adjetivo monous
al estar en masculino del plural, tiene que modificar al término que se refiere posteriormente. En este caso, como modifica el pronombre vosotros, que en griego está en la segunda persona del plural humas o humas, o como pronuncias griego, debe referirse a hombres en particular. Consecuentemente, una manera de traducir esta sección sería: ¿acaso ha salido de vosotros, hombres, la palabra de Dios, o solo a vosotros, hombres, ha llegado? Este argumento también se afianza en la manera o el contraste que se hace con las mujeres en el versículo 34 y el pronombre con el que se las refiere específicamente, autais, que se encuentra en la tercera persona del plural, y el adjetivo masculino en tercera persona del plural, monous, y la consecuente modificación del pronombre humas, vosotros, que limitaría esta porción a unos hombres específicos en la iglesia de Corinto. Todo esto lo podéis ver en la imagen que tenéis ahí presente. Son argumentos que creo que son un poco difíciles quizá de entender, pero lo bueno de estos vídeos es que podéis pararlos y volverlos a ver una y otra vez. Está basado básicamente en la manera en la que las palabras son declinadas en griego y cómo indican pues este tipo de género en base a quién se está hablando. Siempre entendiendo que muchas veces cuando se habla de hombres o anthropos también incluye a mujeres y a hombres, como también ha dicho MacGregor anteriormente, que también vale la pena recordar. Por lo tanto, como MacGregor expresa, que en la mente de Pablo no está el silenciar a las mujeres, sino más bien reprender a aquellos hombres que habían creado este tipo de idea por la cual prohibían a las mujeres hablar en la iglesia y hacían como si este acto solo perteneciera a los hombres y de alguna manera derivaba únicamente a aquellas mujeres casadas. De ahí que se exponga esta pregunta que les recrimina el pensar que ellos son el origen de la palabra de Dios, o si es como Pablo les refutaría bajo esta interpretación, o que solo a ellos les ha llegado esa palabra del Señor. Esta es una de las razones por las cuales esta corriente de pensamiento o algunos de los que la abogan pues piensan que la conjunción hos, que comienza con la frase como en todas las iglesias de los santos, pues se trata de este cambio de argumentación que surge de esta cita que Pablo hace en contra de las personas que abrazaban que las mujeres no podían hablar. También es interesante ver que esta hipótesis podría casar bien con el argumento que vimos de la frase de Pablo que decía en el versículo 34, como también la ley lo dice, y como esto podría ser una referencia a la ley oral judía que no estaba considerada como la palabra de Dios. En este caso, la cita de Pablo sería para decirles que su razonamiento basado en esta ley oral no era algo que venía como mandamiento de Dios y no debían de ceñirse a esto. Así que creo que podéis ver un poco por dónde va este tipo de argumentación acerca del citado. Como podéis ver, alguna persona podría decir que, bueno, este tipo de argumentación básicamente se inventa, ¿no? O de dónde surge esta idea de que pueda ser un citado. Y lo que vamos a hacer es ver otros ejemplos donde en la Biblia sí que parece que Pablo está haciendo una cita de lo que la gente de la iglesia de Corinto decía. Y es bajo esta suposición que este argumento también afirma su interpretación. De hecho, esto se ve especialmente en 5 ocasiones más, en 1 Corintios 6, 12 al 13, 7, 1 al 2, 8, 1, 8, 10 y 23. MacGregor comienza con el caso de 1 Corintios 7, 1 al 2, donde Pablo dice en el versículo 1: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La manera en la que Pablo expresa la primera frase donde dice en cuanto a las cosas que me escribisteis, y se refiere a esto con bueno le sería al hombre no tocar mujer, explica cómo Pablo está citando algo que los de Corinto le dijeron anteriormente. Y entonces, bajo esta manera de interpretarlo, la refutación vendría después cuando dice pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Así que como veis en el texto, la cita de Pablo sería en cuanto a las cosas que me escribisteis, y entrecomillado sería bueno le sería al hombre no tocar mujer, y la respuesta de Pablo sería el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y recordemos que esto se trata de una posibilidad porque en los antiguos manuscritos en griego, aquí tienes un ejemplo del P46, del segundo al tercer siglo, pues no existía separación entre las letras, estaban todas además en mayúsculas y tampoco había signos de puntuación. Así que es posible que si se hace una cita no lo pudiésemos ver a no ser que analizásemos el texto e hiciésemos un análisis exegético profundo para ver qué es lo que posiblemente Pablo estuviese mencionando. Es por esta razón que algunas traducciones bíblicas modernas, por ejemplo como la NRSV o la NIV en inglés, pues como podéis ver pone la cita de ellos entrecomillada. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esto es la frase a la que Pablo estaba aludiendo que le dijeron los de Corinto y luego después viene la refutación por parte de Pablo.
Algo similar lo vamos a ver, por ejemplo, también en 1 Corintios 8:1, cuando dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. De hecho, en griego, la introducción en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, se introduce la oración de una igual manera que la que hemos visto anteriormente, con este peridé, lo que indicaría que lo que viene después es la cita. Sabemos que todos tenemos conocimiento, y la respuesta de Pablo sería decirles, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. De hecho, este tipo de traducción en la cual Pablo les recuerda su propia cita, sabemos que todos tenemos conocimiento y la refuta, el conocimiento envanece pero el amor edifica, va muy en acorde con el contexto del capítulo 8, especialmente en lo que vemos del versículo 7 al 13, que podéis parar el vídeo y leerlo con tranquilidad, donde se habla de cómo el conocimiento de ellos sobre la libertad que tienen en Cristo para comer lo sacrificado a los ídolos puede que haga tropezar a los hermanos débiles. Así que es muy posible que esto sea una cita de refutación de Pablo, de cómo ellos saben que no pasa nada por hacer esto y cómo su conocimiento no les afecta, pero como Pablo dice que el conocimiento envanece y que el amor edifica, y por eso hay que tener amor para con los demás y que no tropiecen. Y con esto pasamos al siguiente caso, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 12 al 13, donde Pablo dice lo siguiente, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En esta sección se puede ver cómo la objeción a la cita se indica con el adverbio de negación u en griego y la conjunción de, como podéis ver en pantalla que os he señalado. La siguiente imagen sería, por ejemplo, una muestra de cómo esto se entendería de esta manera del citado. La cita sería, todas las cosas me son lícitas, y la respuesta de Pablo, mas no todas convienen. La cita otra vez sería, todas las cosas me son lícitas, y la respuesta de Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La cita volvería a ser, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, y la respuesta de Pablo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es como es interesante esta manera de interpretarlo y cómo puede tener sentido, ¿no? Y como he dicho anteriormente, muchas traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo en inglés, pues lo tienen esto entrecomillado, ¿vale? Porque podría ser el caso. De hecho, este tipo de expresión, todas las cosas me son lícitas, con la posible negación de Pablo, también lo vemos en 1 Corintios 10:23, donde dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí vemos otra vez esta doble negación en griego con el adverbio u que hemos visto anteriormente en la otra cita. Y así quedaría este texto con la cita, donde la cita sería todo me es lícito y la respuesta de Pablo, pero no todo conviene. La cita volvería a decir todo me es lícito y Pablo volvería a responder, pero no todo edifica. Y con esto pasamos a la última ocasión donde encontraremos la otra cita refutación por parte de Pablo, y esto es en 1 Corintios 8:8, donde dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En este caso, esta corriente abogaría que la cita sería, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, y MacGregor vuelve a hacer aquí énfasis en la doble negación que Pablo hace al emplear la conjunción ut como una base estructural muy parecida a lo que se ve en el 1436. Por lo tanto, bajo este tipo de indicios gramaticales, donde Pablo parece estar dando una cita que refuta, se fundamenta esta vertiente interpretativa y MacGregor concluye de la siguiente manera, la traducción es mía, en resumen, el 1433b al 38 presenta las dos especies posibles de indicadores gramaticales posibles en las citas con intención de argumentación, una introducción de un nuevo discurso que rige la cita de Corinto y un término interpuesto que rige la refutación paulina, mientras que cada una de las cuatro citas con intención de argumentación establecidas en el 6:12 al 13, 8:1, 8:8 y 10:23 contienen solo una de esas especies. Solo la cita con intención de argumentación fundamental en el 7:1, como el 1433b al 38, presenta ambos, junto con el reconocimiento único de la correspondencia de Corinto como material de origen de esta y todas las demás citas con intención de refutación. La evidencia lingüística entonces no permite ninguna duda de que el 1433b al 38 es una cita con intención de argumentación y por lo tanto que la prohibición de que las mujeres hablen en la iglesia no es paulina, una conclusión que solo puede evitarse negando la existencia de 4 de las 5 citas con intención de argumentación firmemente atestiguadas en 1 Corintios. Así que con diferencia a lo que vimos antes, esta parte de Corintios, por lo tanto, no representaría unas palabras de Pablo que iban enfocadas a una situación específica y temporal que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, sino una cita
que Pablo estaba haciendo sobre los de Corinto con intención de refutarles, dejándoles claro que la palabra no había originado con ellos ni a ellos solo les había llegado. Ante la posible objeción que Pablo no identifica claramente que se trata de una cita de ciertas personas de Corinto, como por ejemplo con el caso de la mención de Epiménides de Creta en Tito 1:12, también es cierto que en 1 Corintios 15:33 Pablo posiblemente menciona a Menandro y su obra llamada Thais cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, sin dar un indicio de que estaba haciendo una cita. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que si no hacía falta mencionar a Menandro, específicamente en 1 Corintios, ni las otras 5 ocasiones vistas con anterioridad en la misma carta, posiblemente también por la familiaridad de los de Corinto con tales argumentos, tampoco haría falta hacerlo en esta ocasión específica de 1 Corintios 14. ¿Vale? Así que es un argumento bastante potente, puesto que se menciona a Menandro sin hacer mención a Menandro y también se hace esta cita de otras posibles argumentaciones de los de Corinto sin necesidad de decir que viene esta argumentación de parte de ellos y está bastante aceptado hoy en día en muchos círculos, ¿no? Así que es un argumento bastante interesante. Sin embargo, también existe el argumento de que ninguno de los padres de la Iglesia indican que se trate esto de una cita. Lo que pasa es que tampoco tenemos que centrarnos siempre en los padres de la Iglesia. Y esto también lo veremos después en ciertas cosas que, bueno, si habéis leído los padres de la Iglesia, creo que comprenderéis que en algunas ocasiones no son la referencia de todo el cristianismo, pero también vamos a ver acerca de ellos en ciertas cosas que nos incumben en este tema en específico, posiblemente la semana que viene. Pero vamos, en resumidas cuentas, esta teoría del citado, con intención de refutación, pues se trataría también de una posibilidad de comprender este texto en 1 Corintios. Hay bases para poder comprender que se pueda tratar de una cita de Pablo para refutarles. ¿Vale? Recordemos también lo de la ley oral, etcétera. Así que es una posibilidad que Pablo está haciendo aquí una cita para refutarles. Y después de esto vamos a pasar a la siguiente hipótesis, que es la teoría de la interpolación. Otra de las posibles corrientes de pensamiento con relación a esta parte de Corintios es que los versículos 34 al 35 se trata de una interpolación. Uno de los principales proponentes de esta escuela de pensamiento es Philip Payne, que se especializa en estudios del Nuevo Testamento. La línea argumentativa de esta vertiente radica en aludir que los versículos 34 al 35 no estaban originalmente en la carta que Pablo escribió a los de Corinto, sino que más bien fueron escritos marginales que hacían los escribas y que más adelante se integraron como parte del texto. La tesis surge de la evidencia de algunos manuscritos que sitúan los versículos 34 al 35 al final del capítulo 14, después del versículo 40. Como Philip Payne dice, la traducción es mía, solo la interpolación resuelve el problema contextual de que estos versículos interrumpen el flujo del argumento de Pablo. Todos los demás en el capítulo 14 se trata de lenguas y profecía. Solo la interpolación explica adecuadamente por qué todos los manuscritos tipo texto occidentales tienen los versículos 34 y 35 después del versículo 40. La interpolación también brinda la respuesta más satisfactoria al problema sistemático y lo hace sobre una base fáctica, no especulativa. Aparte de proveer una lista de académicos que también están de acuerdo con él, Philip Payne deja claro cómo esta posibilidad no se trata nada más que una excepción de la regla, puesto que este caso de interpolación es, según dice él, traducción es mía, exclusivo de este pasaje y por lo tanto no socava la confiabilidad de ningún otro pasaje. De hecho, Payne va a exponer este punto de pensamiento basado en 7 razones. 1. Argumentos de probabilidad transcripcional. 2. En el distigma del Códice Vaticano. 3. La evidencia del texto Códice Fuldensis, corregido por el obispo Víctor, que omite esta parte de 1 Corintios 14. 4. La explicación más razonable del tratamiento del manuscrito 88, del 14:34 al 35, que es que el manuscrito 88 fue copiado de un manuscrito que omitió estos versículos. 5. Clemente de Alejandría refleja un texto de 1 Corintios sin el 14:34 al 35. 6. Los padres apostólicos no dan señales del conocimiento de 1 Corintios 14:34 al 35. Y 7. Una alta incidencia de variantes textuales en 1 Corintios 14:34 al 35. Evidentemente, por razones de tiempo, no vamos a poner todos los argumentos que Payne expone, pero sí que expondremos los que nos parecen más importantes, dejando a vosotros la opción de indagar en estos argumentos si así lo deseáis. Pero quizás es necesario dejar claro que la manera en la que Payne aborda esta primera parte de Corintios es como otras partes de la Biblia también son interpretadas a la hora de definir si se tratan de partes del texto original o no, como los ejemplos del final de Marcos y otros, como por ejemplo Juan 7:53 al 8:11, Juan 5:4, Mateo 18:11,
Primera de Juan 5:7 y Hechos 8:37. Os dejo a vosotros que podáis indagar en estos versículos. Por ejemplo, para el erudito David Bentley Hart, esta parte de Corintios casi con certeza no pertenece a la carta original. Aunque indagaremos más adelante acerca de algunos de los manuscritos en cuestión, vamos primeramente a exponer cómo queda el texto una vez sustraídos estos dos versículos. Aquí podéis ver a la izquierda el capítulo como lo tenemos en nuestras Biblias y en la derecha si estos dos versículos fueran sustraídos. Vamos a leer la segunda parte porque creo que la otra parte todo la hemos leído ya en muchas ocasiones. Pero vamos a ver cómo quedaría si se sustrayen estos dos versículos. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Y aquí surgiría el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamiento del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como se puede apreciar, la sustracción de estos dos versículos culmina con una fluidez del texto. Pablo lleva hablando desde el primer versículo del capítulo 14 acerca de la profecía y del don de lenguas. Sin embargo, hace énfasis en la importancia del don profético en el versículo 1, 3, 4, 5, 22, 24, 25, 31, 32, 37 y 39. Y en este sentido, cuando habla de cómo los profetas tienen que ejercer este don, uno por uno, como hemos visto en el versículo 31, y cómo estos tienen que estar sujetos los unos a los otros, versículo 32, Pablo concluiría que esto es porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, para reiterar que esto es una norma que surge en todas las iglesias de los santos. Después de decir esto y de omitir los versículos 34 al 35, entonces Pablo hace la pregunta: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Para indicar que ellos no serían los que contienen la verdad de cómo actuar en la iglesia y cómo tienen, por lo tanto, que implementar el orden que establece Dios en todas las iglesias de los santos. Pablo así culminaría su argumento diciendo que si alguien de estos se cree profeta o espiritual, que reconozca que él está hablando los mandamientos de Dios. Y después de esta aseveración termina su argumento diciendo que todos tienen que procurar profetizar, siempre sin impedir el don de lenguas, reiterando que todo tiene que ser hecho con orden, 39 al 40. Como se puede ver, la argumentación textual tiene un cierto sentido por la fluidez del texto y como leído así parece que el texto de las mujeres, contenido en los versículos 34 al 35, se quedaría un poco fuera de contexto. Este tipo de fluidez del texto es una de las razones por las cuales esta corriente de pensamiento expresa que estos versículos no pertenecerían originalmente al texto, sino más bien fueron escritos marginales que fueron añadidos después al texto. La evidencia de esto es lo que vamos a indagar a continuación, en el sentido de que no solamente es por la no fluidez que ellos abogan, sino también por los manuscritos que tenemos y la posible nota marginal. Así que vamos a ver ahora las evidencias en los manuscritos, que es una de las bases donde se fundamenta esta corriente de pensamiento. Y esto es porque el lugar donde se encuentran los versículos 34 al 35 pues varía dependientemente de los manuscritos. En algunos se ubican después del versículo 33, pero en otros casos al final del versículo 40. Payne argumenta, por lo tanto, que como se trata de una cantidad de manuscritos considerable, esto es un signo de cómo esto puede tratarse de una interpolación que surge a través de los escribas. Un ejemplo de esto se puede apreciar en el Códice Claromontanus, como vemos en la imagen a continuación. Aquí, como podéis ver en pantalla, yo lo que he hecho es coger el manuscrito Claromontanus del siglo VI y poner el ejemplo que él expone, Philip Payne, acerca de cómo en esta ocasión, por ejemplo, los versículos 34 al 35 están después del versículo 40. Entonces aquí podéis ver cómo esta parte de aquí arriba representa los versículos 39 al 40 y abajo, justo después del 40, vendría el 14, 34 al 35. Así que este sería uno de los casos donde ha habido una interpolación y cómo estos dos versículos surgirían al final del texto en vez de estar posicionados con anterioridad. Esto es uno de los ejemplos de los que Philip Payne habla acerca de esta posibilidad en los manuscritos que pudo haber surgido de un margen haber sido añadido después como parte del texto. Ahora, las razones por las cuales estos versículos se encuentran en estas posiciones dependiendo de los manuscritos se pueden, según Payne, explicarse de tres maneras diferentes. La primera sería la de pensar que la ubicación original era después del versículo 33, pero que alguien lo cambió y lo puso después del versículo 40. La segunda opción sería la opuesta y la tercera opción
sería la posibilidad de una nota marginal y cómo un escriba más adelante la introdujo al texto donde mejor le parecía que ésta era textualmente necesaria. De hecho, Philip Payne alude a Ulrich Schmidt, un investigador de manuscritos, y su obra que en español, pues traducido del inglés, sería más o menos como conceptualizando el rendimiento de los escribas, ¿no? Una nota del lector, donde este último pues se expresa, la traducción es mía, los lectores reaccionan o reaccionaban a lo que leen agregando comentarios en el margen. Algunas de estas notas podrían haber sido copiadas en el texto por escribas que tuvieron que copiar un manuscrito tan adornado. La inclinación de los escribas, al menos desde el punto de vista de los antiguos, parece haber sido hacia la inclusión de material marginal en el texto principal. Basado en este concepto, Payne expresa cómo, por ejemplo, en el Códice Vaticano se pueden ver rasgos de esta práctica en base a anotaciones que hacían los escribas en los manuscritos. Por ejemplo, en el Códice Vaticano, que es considerado como el más antiguo de los manuscritos de Vitela que existen, se pueden ver diferentes tipos de anotaciones que expresan los escribas con adiciones al texto que serían posteriores. Penny introduce un ejemplo de Mateo 18:11, donde se pueden apreciar 4 tipos de diferentes características que indican los apuntes del escriba para expresar que existe una adición. La imagen que vais a ver ahora es del Códice Vaticano, donde Payne expresa estas 4 marcas específicas. Por ejemplo, aquí tenéis el texto de Mateo 18:11 del Código Vaticano del siglo IV. Veis, por ejemplo, estos 2 puntos aquí que se llaman distigma y que están en el margen izquierdo, marcando la ubicación donde otros manuscritos tienen un texto diferente. Y se encuentran casi 800 de estos en el Vaticano XVI. El segundo punto característico sería una barra horizontal, llamada óvelos en inglés, ¿no? Y que marca dónde se agregó el texto. Se extiende más hacia el margen y es más largo que la mayoría de las barras de línea de distinción indiscutibles que marcan un salto de párrafo. La siguiente característica sería la distancia que se encuentra entre el óvelos y el estigma, como podéis ver aquí, que es una distancia considerable. Aquí también lo podéis ver en esta foto de aquí arriba, ¿vale? Y el cuarto sería un espacio en el texto, en esa misma línea, marca la ubicación precisa donde una inserción posterior interrumpió el texto de Mateo. Esto lo podéis ver aquí, este espacio que veis aquí, que también lo podéis ver en esta imagen de aquí, que es la misma que tenéis aquí arriba, este espacio de aquí, ¿vale? Así que esto indicaría la inserción y las marcas específicas del escriba para apuntar este tipo de adición. Bajo este tipo de interpretación, junto con otros ejemplos que expone Payne de la Septuaginta, como por ejemplo el caso de Isaías 51:23, se hace énfasis en esta posibilidad de la interpolación de 1 Corintios 14:34 al 35. En la imagen siguiente se puede apreciar este tipo de características que podrían interpretarse como el escriba reconociendo que se trata de una interpolación. Una vez más, estamos en el Código Vaticano, siglo IV, y aquí Philip Payne expone lo mismo y nos muestra este tipo de características que también se ven en 1 Corintios 34 al 35. Aquí veis, por ejemplo, los 2 puntos llamados distigma, la barra horizontal, el ovelos, la distancia entre la barra horizontal y el distigma, y luego el espacio del texto que denotaría que ha sido añadido. ¿Vale? El espacio del texto lo vais a ver aquí arriba, y aquí veis estas 2 marcas que podrían sugerir que el escriba estaba exponiendo una característica de una posible interpolación. Estas características mostradas aquí en el Códice Vaticano implicarían cómo estos versículos, el 14:34 al 35, serían posiblemente una introducción al texto precedidas por una glosa marginal que después fue insertada como parte del texto. Gordon Fee dice lo siguiente al respecto. En general, por lo tanto, el alegato en contra de estos versículos es tan fuerte y el hallar una solución viable a su significado es tan difícil que lo mejor parece ser considerarlos una interpolación. Si es así, entonces hay que presuponer que las palabras fueron escritas por primera vez como una glosa marginal por alguien que probablemente a la luz de 1 Timoteo 2, 9 al 15 sintió la necesidad de matizar aún más las instrucciones de Pablo. Puesto que el fenómeno de glosas que se abrieron paso en el texto bíblico está tan bien documentado en otros puntos del Nuevo Testamento, Juan 5:3 y 1 de Juan 5:7, por ejemplo, no hay buena razón histórica para rechazar aquí esta posibilidad. El hecho de que esté presente en todos los testigos que tenemos solo significa que la doble interpolación se había hecho antes del tiempo de nuestra actual tradición textual y fácilmente pudo haber ocurrido antes de que acabara el siglo I.
Ahora bien, aunque esta teoría de interpolación tiene algunos argumentos convincentes, no es tampoco una teoría que no tenga carencias argumentativas. Esto lo veremos en el siguiente punto que vamos a ver ahora. De hecho, Ben Witherington III expresa que la teoría de la interpolación no debe de tomarse como una posibilidad porque, aunque es cierto que los versículos 34 al 35 se encuentran en algunos manuscritos situados después del versículo 40, esto no sería indicio de una clara interpolación, sino más bien un indicio de desplazamiento. Witherington aboga por la posibilidad de que este desplazamiento sea más bien debido a la suposición de algunos escribas que pensarán que los versículos 34 al 35 estaban relacionados con el orden doméstico y no con el orden de la Iglesia. Estos escribas estarían en una época donde existía la Iglesia local como un cuerpo independiente de la Iglesia del hogar. Y el argumento de Gordon Fee acerca de la influencia de 1 Timoteo 2, 9 al 15 también se podría desestimar por el hecho de que en 1 Corintios 14, 34 al 35 se habla de hacer preguntas y de aprender, mientras que en 1 Timoteo está a la vista la autoridad y la enseñanza. Así que los dos puntos son un poco diferentes, por eso esta influencia no debería ser necesariamente algo que estuviese ahí presente. Además de esto, el manuscrito más antiguo que tenemos hasta la época, que se trata del P46, datado del segundo al tercer siglo que hemos visto anteriormente, se puede apreciar como partes del versículo 34 y 35 se encuentran en el manuscrito. En un primer lugar, aunque el deterioro del papiro es grande, se puede ver cómo parte del inicio del versículo 14 se encuentra presente. En la imagen siguiente vemos cómo la parte más borrosa de abajo se trata de parte del versículo 14, 34, y esta imagen que veis aquí a continuación, pues se puede observar la continuación del mismo papiro del P46, donde el final del versículo 34 se puede leer junto con todo el versículo 35, seguido de los versículos siguientes hasta el 40. Aparte de esto, el testimonio de los versículos 34 al 35 como parte formante de la carta de 1 Corintios, en el lugar en el que se encuentran en nuestras Biblias, también se puede ver en otros tipos de papiros como el P123 y el Códice Sinaítico. Finalmente, como expresa MacGregor, la traducción es mía, la colocación de los versículos 34 al 35 después del 40 en los manuscritos occidentales y en el manuscrito 88 solo muestra que en algún momento de la historia de la tradición textual occidental, un escriba observó que estos versículos sobresalían como un pulgar dolorido proverbial en el argumento de Pablo, interrumpiendo su flujo quiástico. En consecuencia, aunque la teoría de la interpolación tiene puntos fuertes a favor, también los tiene en contra y no se puede derivar con seguridad que esta teoría presente un caso con 100% de certitud. Esta hipótesis es, por lo tanto, una posibilidad, pero no se puede concluir que sea con certitud lo que ocurrió en la composición del manuscrito. Los ejemplos interpretativos que se han mencionado con anterioridad, que visteis en los dos primeros episodios, junto también con el citado que acabamos de ver, y que presuponían la autoría de Pablo de estos versículos, son una clara prueba de que estos versículos pudieran ser escritos por Pablo y tienen una interpretación aceptable basada en el contexto de la carta e incluso en esta posible también cita de Pablo. Así que como conclusión a esta primera carta de Corintios, capítulo 14, 34 al 35, pues se puede ver que existen muchas interpretaciones y líneas de pensamiento con relación a estas palabras que nos encontramos en esta parte de esta carta de Corintios. Aunque tanto la teoría de la interpolación como la teoría del citado presentan argumentos plausibles, también es cierto que el análisis hecho hasta ahora, donde el testimonio interno de la carta de Corinto refleja un claro caso donde las mujeres en la congregación pues estaban permitidas a hablar y a expresarse, exponen como lo más posible es que Pablo estuviera tratando con un caso específico de la iglesia de Corinto. Esto es un caso descriptivo. Una vez expuesta la intención de la carta de Corintios, específicamente escrita a los de Corinto y todos los que invocan el nombre del Señor, y el contexto de la carta, que presupone contiendas, divisiones y desorden, estas divisiones, recordemos, mencionadas por los de Cloé, pues se puede apreciar como lo más posible es que se trata de un caso descriptivo de la iglesia de Corinto. Especialmente en la sección que nos concierne, estaría centrado en el orden de la Iglesia, como se ha podido ver desde el inicio del argumento paulino, en el capítulo 14. Recordemos que, por ejemplo, en el capítulo 11, pues Pablo da instrucciones tanto a hombres como a mujeres con relación a la profecía y a la oración en público, lo cual implica el hablar. En el capítulo 12, Pablo expresa cómo los dones espirituales son repartidos por el Espíritu Santo sin ningún tipo de distinción de género. Algunos de esos dones incluyen instrucción, palabra de ciencia y sabiduría, profecía, maestros, profetas, administradores, etc. Y sin duda, algunos de estos dones implicaban liderazgo.
En el capítulo 14 sigue incluyendo este tipo de generalidades, siempre teniendo en cuenta la importancia del verbo utilizado por Pablo, didaje, que veremos también de esto más adelante, específicamente cuando hablemos de 1 de Corintios 2, 12, que viene la semana que viene. Aparte de esto, también hemos podido contemplar cómo los argumentos complementarios que definen el verbo hablar o la leo en griego y cómo está relacionado con enseñanza son los posiblemente más difíciles de sostener exegéticamente. En consecuencia, y para finalizar, esta sección de 1 Corintios 14, 34 al 35 denota una situación particular y no una generalidad a ser aplicada a perpetuidad. Como se ha mencionado al principio de este estudio, esta sección de 1 Corintios 14, 34 al 35 nos narra un caso descriptivo y no prescriptivo y por lo tanto hay que comprenderlo de tal manera. Y con esto terminamos con el estudio de hoy y esta parte de 1 Corintios que nos ha llevado 3 episodios. La semana que viene comenzamos con 1 Timoteo 1:12 en adelante. Va a ser muy interesante, vamos a hacer como hemos hecho aquí, vamos a hacer un estudio contextual, un estudio textual, palabra casi por palabra, y vamos a indagar en el texto con profundidad, como siempre hacemos, para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, y con todo esto terminamos. Como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis dejar un mensaje y yo responderé lo antes posible. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.